Creedme que no es nada fácil hablar de lo que voy a intentar hablar y sintetizarlo lo suficiente como para que entre en un vídeo de 8, 10, 12 minutos, incluso en un reel de 1 minuto, pero es lo que votasteis, así que vamos a ello. La intencionalidad de esto es explicar la diferencia entre robustez y resiliencia, que en realidad es muy sencilla, puesto robustez es la capacidad de aguantar los estímulos externos o variaciones aleatorias que puede sufrir un organismo o el ser humano en este caso, o de carácter actitudinal o de carácter de entereza, sin modificaciones, es decir, agresiones externas que no modifican ni desestabilizan la homeostasis del ser. Y la resiliencia es aquella capacidad en la que el ser, mediante esas desestabilizaciones externas o esas variaciones aleatorias, se adapta y mejora. Puestos a elegir, obviamente, lo ideal es elegir la resiliencia, porque vamos a seguir siempre avanzando y mejorando. Pero el sistema, al menos el sistema de salud o el sistema en el que nos hemos movido estos últimos años, no nos lleva a la resiliencia o al antifragilismo, vamos a llamarlo así, citando a Nicolás Nassim Taleb. Quizás nos lleve más hacia la robustez, pues nos han inculcado que debemos movernos dentro de un rango X de movimiento seguro, nos han inculcado que debemos aguantar los envites que nos lanza la vida para continuar y no ceder ni modificar nuestras estructuras, nos han inculcado que hay unas creencias inamovibles y que estas son las que son. Y antes de continuar, por favor, recuerda que esto son reflexiones lanzadas al aire y es la exposición de un punto de vista, no es una manera de juzgar tu forma de vivir ni tu forma de creer. Es una exposición de mi forma de interpretar la vida, de mi forma de interpretar cómo podemos seguir avanzando y mejorando, tanto en la fisioterapia como en el ámbito personal. Y ahí tenemos que seguir en ellas, ¿no? Y así es como nos movemos. Somos de un equipo desde que nacemos hasta que nos morimos, somos de unas creencias, unos ideales, una religión, una cultura. Y nos cuesta mucho adaptar lo que viene de fuera, sobre todo si rompe nuestros esquemas. Bien, pues en el mundo del entrenamiento sucede algo similar. Y en el mundo de la fisioterapia también. Un organismo, cuando lo generamos o lo adaptamos o nos movemos en un entorno estable, de pequeñas variaciones o mínimas variaciones, en la que el organismo se vuelve robusto y ante estas pequeñas variaciones o mínimas variaciones no se modifica, es decir, mantiene su homeostasis, por así decirlo, va a ser un organismo robusto, sobre todo si no son capaces de tumbarlo. Pero vamos a tener un gran problema. Y esta es una falsa creencia de robustez. Pues, en realidad, cuando ese organismo se ve sometido a una variación mayor de la que es capaz de soportar, y va a llegar esa variación, siempre llega, se va a desmoronar y va a sufrir un colapso, puesto que no está acostumbrado a adaptarse a esas modificaciones. Y ahí tenemos un problema. Voy a hacer un ejemplo sencillo. Imagínate que tú tienes un rango X de movimiento en el que te mueves dentro de tu perfección al agacharte. Espalda recta, controlando siempre sin flexionar absolutamente nada la lumbar, etcétera, etcétera. Perfecto. Tú te mueves durante X tiempo dentro de ese rango sin ningún tipo de problema, hasta que viene un factor aleatorio externo, una caída de una altura, un balón que viene hacia tu cara o un peso muerto con un peso descontrolado en una competición bajo X miligramos de cafeína. Y ese organismo se mueve dentro de un rango en el que no está acostumbrado. Puesto que no está acostumbrado a que haya variaciones dentro de ese mismo movimiento, va a colapsar. Entonces, traducción, ¿te estoy diciendo que tienes que hacer mala técnica o que tienes que moverte y pasar de todo? No, no te estoy diciendo eso. Te estoy diciendo que tienes que someter a tu organismo a diferentes estímulos un tanto disruptivos para su armonía, para que éste sea capaz de adaptarse. Hay un elemento que se utilizaba en la antigüedad, y lo voy a poner como ejemplo también, puesto que no sería la realidad de hoy en día, que era que había gente que tomaba veneno en dosis ínfimas y cada vez iba subiendo la dosis. Esto se conoce como mitradatismo, que viene del rey Mítrades, de Ponto. Simplemente quería dejar este dato porque es algo que se me ha olvidado durante la grabación del vídeo, pero leí no hace no mucho y me pareció muy interesante como ejemplo para ver la capacidad de adaptación del organismo. Entonces, una vez más, y me voy a reiterar, no te estoy diciendo que tomes dosis pequeñas de veneno porque no vas a sufrir ningún envenenamiento, pero sí te estoy diciendo que lleves a tu organismo a extremos en los que tenga que adaptarse de manera positiva para volverse mucho más resiliente
o antifrágil. En resumen, y para acotar esto un poquito, cuando tú mantienes un organismo dentro de la no fluctuación de estímulos externos o agresiones externas, estás generando un organismo frágil, no robusto. Robusto es aquel organismo que acepta esos estímulos externos, no lo desmoronan y si encima se adapta, se convierte en un organismo resiliente o antifrágil, que es hacia donde nos tenemos que mover, tanto en la fisioterapia como en el mundo del entrenamiento. Ese es el mayor de los problemas. En general, esto es un concepto que escuchado así quizás te resulte sencillo y pienses, claro, sería lo lógico, yo lo que tengo que hacer es adaptarme, mejorar y seguir avanzando. Pero nos encontramos con muchísimos casos que no es así. ¿Te duele la espalda? No te muevas. ¿Te duelen las rodillas? No hagas sentadillas. ¿Te duelen los tobillos? No salgas a correr. Cuando en realidad lo que deberíamos hacer es modificar todos estos estímulos, todas estas estructuras, adaptar todos estos tejidos hacia variaciones y modificaciones del entorno y generar un organismo capaz de mantenerse en una homeostasis relativamente cómoda, aunque haya pequeñas variaciones, sacarlo de esta homeostasis para que tenga que regularse y que sea capaz de adaptarse. Sin más, si tenéis dudas podéis dejármelo en comentarios y no os olvidéis de seguirme.